¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Espero que bien. Continuando con lo que está programado en el programa, vamos a hablar entonces del sistema nervioso. ¿Ya? Y comenzamos entonces pues poco a poco. Primero, el sistema nervioso constituye un entramado de mecanismos de control que va desde la apreciación consciente del ambiente, como pues la sensibilidad somática y el sentido especial, que usted puede escuchar, usted puede ver, usted puede tocar, usted puede percibir, ¿verdad? También pasa por la elaboración y control de respuestas motoras, usted se puede mover, hasta la regulación de actividades vitales inconscientes o involuntarias, como lo son pues la respiración, ¿vale? La temperatura. Bien, son funciones vegetativas, la digestión, usted no las puede regular. Toda la actividad generada por los receptores sensoriales y vegetativos se integra en el sistema nervioso central a través de los nervios periféricos, que vamos a ver más adelante. Asimismo, las respuestas elaboradas por el sistema nervioso central y por el sistema vegetativo también llegan a su efector correspondiente por los nervios periféricos. Vamos a ver entonces a definir cómo se forma el sistema nervioso, qué son fibras aferentes, qué son fibras deferentes, vamos a hablar de los sentidos, vamos a hablar de la anatomía básica del sistema nervioso. ¿Bien? Primero, el tejido nervioso. Ya una vez que hemos hablado de tejidos, que es un tejido que está compuesto por células, vamos a hablar entonces del tejido nervioso. ¿Ok? Vale. El tejido nervioso es un tejido excitable. ¿Qué quiere decir eso? Que el nervio, ¿verdad? Aunque aquí dice músculo esquelético, pues vamos hablando del nervio. El nervio o las células nerviosas se denominan tejido excitable, que son capaces de responder inmediatamente a diversos estímulos con una modificación muy rápida, ¿verdad?, de su medio inmediato. ¿Para qué? Para producir una respuesta. ¿Ok? Que en el nervio básicamente es llevar información de una célula a otra, y en el músculo son las contracciones musculares. Pero bueno, como estamos hablando de tejido nervioso, vamos a dejar a los músculos por fuera por el momento. ¿Bien? La neurona es la unidad del sistema nervioso, ¿vale? Son las principales células del sistema nervioso. Son células, así que pues tienen una anatomía celular básica. Van a tener entonces un citoplasma, van a tener su núcleo, van a tener entonces proyecciones dendríticas. ¿Cuáles son las partes de la neurona? El núcleo, el axón, ¿vale?, las dendritas, la cubierta de mielina, estas hendiduras que se conocen como nodos de Ranvier, ¿ok? Que en verdad pues esto básicamente son la ausencia de mielina, ¿vale? Entonces la mielina es una cubierta protectora que recubre los axones. ¿Quién produce la mielina? Unas células especializadas llamadas células de Schwann. En la parte terminal de los axones vamos a encontrar pues una estructura que se denomina botón sináptico, que es importante. ¿Bien? Entonces, esas son las partes importantes de la neurona. Ahora bien, tiene un núcleo con un nucleolo muy prominente, se puede ver muy bien en el microscopio. El citoplasma que rodea el núcleo contiene todos los organelos, excepto centriolos. Es muy difícil, habíamos dicho que los centriolos funcionan para la división celular. Entonces, pues, las células nerviosas no es común que se dividan, ¿ok? Una vez que se pierden es muy difícil, pues, formar nuevas neuronas. El retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad?, de las neuronas recibe el nombre de cuerpo de Nissl. Y las neurofibrillas o los filamentos intermedios son importantes para el mantenimiento de la forma de las neuronas. ¿Ok? Una vez más, la neurona tiene un nucleolo, el citoplasma con todos los organelos, ¿ok? Pero neurofibrillas, proyecciones dendríticas, que son proyecciones que salen del citoplasma, ¿ok? Puede tener una sola larga proyección que se llama axón, y ese axón está recubierto por vainas de mielina que las producen las células de Schwann. ¿Ok? Y aquí lo dice, las células de Schwann forman la vaina de mielina que recubre al axón. Entonces las neuronas pueden tener muchas cantidades de dendritas, cientos de dendritas, pero una neurona solo tiene un axón, que nace de una región en forma de cono. Aquí la vemos, aquí la vemos, y eso recibe el nombre de conoaxón, ¿ok?
múltiples dendritas, un solo axón. ¿Bien? Entonces, pues, ese axón se puede conectar a múltiples dendritas, ¿ok? O múltiples dendritas se pueden conectar a ese axón. Entonces, chicos, el soma o el cuerpo celular es esta parte que vemos aquí. Este es el cuerpo de la célula nerviosa, ¿ok? ¿Qué podemos ver con facilidad al microscopio? Pues el núcleo rodeado del citoplasma. La agrupación de somas de cuerpos neuronales forman lo que es la sustancia gris que se ve en la corteza del cerebro. La corteza cerebral, cuando yo hago un corte y veo, pues ubico la zona gris, que la vamos a ver más adelante, la zona gris, esa zona gris está compuesta de muchos cuerpos celulares. Muy pocos axones están en esa área. ¿Bien? La vaina de mielina o cubierta de mielina existe en la mayoría de las neuronas y está formada por varias capas de mielina. La mielina es una sustancia grasa producida por células gliales, las células de Schwann, que envuelven entonces el axón. ¿Para qué lo envuelven? Porque funcionan como un material aislante. Señores, ¿qué es eso? Pues que evita que la corriente eléctrica que generan las neuronas se pierda. ¿Ok? Son como el recubrimiento de los cables eléctricos. ¿Okay? Es un material aislante que asegura que la velocidad con la cual se comunican las neuronas es una velocidad apropiada. ¿Okay? El axón o fibra nerviosa, cada neurona tiene un solo axón largo, propaga el impulso nervioso que se comunica con otras neuronas y su membrana celular en esa porción disculpen, está especializada en la conducción de impulsos nerviosos. La terminal axónica, ya al final, de esta región del axón se transmiten las señales a otras neuronas, a músculos o a glándulas. En sus extremos se distingue una estructura denominada botones presinápticos. Presinápticos porque están antes de la sinapsis y la sinapsis es el medio de comunicación entre las neuronas. ¿Ok? Que vamos a ver también en unos diagramas más adelante. Una vez más, la importancia de la vaina de mielina, que protege y aísla las fibras y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. ¿Quién la produce? Las células de Schwann. Vemos cómo la célula de Schwann se va entonces a enrollar en la membrana del axón y va a recubrir, ¿verdad?, esa región del axón, que aquí la vemos. La neurona, pues en cuanto a su función, son las responsables de la mayoría de las funciones propias del sistema nervioso. La sensibilidad, la inteligencia, los recuerdos, la memoria espacial, el control de la actividad muscular, la regulación de las secreciones glandulares, la regulación del cuerpo en general, está dado por el sistema nervioso. ¿Por quién? Por las células neuronales. Cada neurona debe realizar por lo menos 4 funciones generales. Recibir información del medio interno, externo o de otras neuronas. Número 1. Número 2. Integrar esa información recibida, es decir, llevarla a un centro de integración y producir una respuesta, como puede ser un movimiento, como puede ser la liberación de una hormona, como puede ser un reflejo. 3. Conducir la señal a su terminación nerviosa. Una vez que recibe la información la dendrita, baja hacia el axón y en su terminal axónica, ¿verdad?, se comunica con otras más. Y eso está relacionado con la transmisión del impulso nervioso a otras neuronas. Y pondré esta imagen para que tengan una idea de cómo es la comunicación entre las neuronas. Potencial de acción, que es la forma en la que se comunican las neuronas, potencial de acción, llega aquí y esa libera neurotransmisores que dan señales. Los neurotransmisores son sustancias de comunicación entre las neuronas y esos neurotransmisores pues le dan una señal a la siguiente neurona. Aquí vamos a tener algo que se llama sinapsis, ¿ok? Y hay de dos tipos, química y eléctrica, pero eso no es parte del curso, los vamos a mencionar, pero sí es importante que la sinapsis es la forma en la cual las neuronas se comunican. Eso sí lo tienen que saber, chicos.
Bien, ¿cómo se clasifican las neuronas en cuanto a su estructura? Neurona multipolar, neurona bipolar, neurona unipolar. Vamos atrás hacia adelante. La neurona unipolar, pues tiene solamente del cuerpo, sale un axón, un solo axón, y ese axón puede estar ramificado en un extremo derecho o izquierdo, pero solamente es de un axón. En cambio, la neurona bipolar tiene dos partes muy bien definidas. Tiene una parte del axón y otra parte de las dendritas. La diferencia, ¿cuál es, chicos? Que este es el axón el que se bifurca y se divide en dos partes muy bien definidas. Y acá no, acá hay solamente un axón y una dendrita larga. Neurona bipolar. En cambio, las neuronas multipolares tienen un axón y diferentes proyecciones dendríticas. Tipo de neuronas, pues en cuanto a sus funciones existen tres tipos: las neuronas sensitivas, las neuronas de asociación o de integración y las neuronas motoras. Las neuronas sensitivas actúan como receptores que detectan los estímulos específicos: la luz, la presión, el tacto, el sonido, el gusto, el olfato, transmitiendo este estímulo hacia el cerebro y la médula espinal. Las neuronas de asociación o de integración están situadas solo en el encéfalo y en la médula espinal y conectan neuronas sensitivas y motoras. ¿Okay? Son como el centro de relevo entre las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Y las neuronas motoras transmiten la información lejos del cerebro y de la médula espinal, lejos de la médula espinal, hacia los músculos o el tejido glandular, que es lo que vamos a conocer como órganos efectores. Si usted está viendo esto en su celular y usted mueve el pie, entonces el órgano efector pues es el músculo, pues el pie, ¿ok? Que está conectado a una neurona motora que hace que esos músculos se muevan, ¿bien? Además de las neuronas en el sistema nervioso central encontramos otro tipo de células llamadas células de soporte, que son de varios tipos. Aquí vamos a mencionar los dos primeros: los ependimocitos y los oligodendrocitos. Los ependimocitos son células de la neuroglia que revisten las cavidades centrales del encéfalo y la médula espinal y ayudan a circular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido especializado que rodea todo el sistema nervioso central y también por la parte, toda la parte media. Es como un sistema de circulación aparte que tiene todo el sistema nervioso central. Bien, ok, entonces son células de soporte. Ahora, también tengo los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son, pues producen las capas de mielina, que también tienen el nombre de células de Schwann. Células de Schwann son oligodendrocitos que producen la cubierta o vaina de mielina. Tengo dos más. Tengo los astrocitos y tengo las microglias. Los astrocitos son células en forma de estrella, ¿ok? Bien, que tienen varias prolongaciones y que se adhieren a las neuronas rodeándolas y anclándolas, ¿ok? Y también ayudan al transporte de nutrientes. Como verán, las neuronas únicamente tienen función de transmisión nerviosa, así que alguien les tiene que ayudar a obtener nutrientes. ¿Quiénes los hacen? Los astrocitos. Aquí vemos un astrocito unido a varias neuronas. Y las microglías son células fagocíticas, son células de defensa en forma de araña que se deshacen de los metabolitos o desechos celulares y también participan en la defensa contra las bacterias que llegan al sistema nervioso. Entonces, habíamos dicho que toda la unión del tejido nervioso o las células nerviosas puede formar el tejido nervioso. ¿Bien? Ahora, ¿cómo está ordenado ese tejido nervioso? Pues por un conjunto de axones, porque habíamos dicho que los cuerpos celulares están a nivel del sistema nervioso central en la sustancia gris, pero de ahí proyectan sus axones hacia abajo y vamos entonces a ver algo que denominamos comúnmente como nervio. Vamos a ver cómo es la estructura de un nervio. ¿Qué es un nervio en verdad? Un nervio es un conjunto de axones, de muchos axones, de miles de millones de axones de diferentes neuronas. Bien,
y vamos de menor a mayor. Primero, un solo axón. Ese axón está recubierto por su vaina de mielina. ¿Ok? Y eso se le conoce como endoneuro. 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 Un solo axón. Este es un corte transversal. Ya hemos visto los cortes. Un corte transversal del nervio. Y vemos entonces, aquí ve un endoneuro. Solo un axón por sí solo. El conjunto de axones empaquetados en fascículos recibe el nombre de perineuro. Un perineuro tiene muchos endoneuros. Un conjunto de endoneuros empaquetados en un fascículo recibe el nombre de perineuro. Y al conjunto de perineuros, todos recubiertos, reciben el nombre de epineuro. Epineuro. De adentro hacia afuera tengo endoneuro, perineuro y epineuro. Y aquí lo tengo. Endoneuro es el más pequeño, uno solo. Un conjunto de endoneuros por un fascículo recibe el nombre de perineuro. Y el conjunto total de perineuros recibe el nombre de epineuro. Y lo reveo acá. De menor a mayor. Endoneuro, perineuro y todo epineuro. Chicos, eso sí lo tienen que saber. Ahora sí hablaremos de las famosas sinapsis. Las sinapsis son las formas en las que las neuronas se comunican. Hay de dos tipos, sinapsis química, sinapsis eléctrica. La diferencia en qué radica, en que las sinapsis eléctricas son más rápidas. ¿Por qué? Porque hay uniones gap que ya hablamos, o gap junctions, que comunican el citoplasma entre dos neuronas y hace que la comunicación entre ellas, la comunicación eléctrica entre ellas, sea muy rápida. ¿Por qué? Porque están en contacto, porque comparten citoplasma y se mueven muy rápido la información. Estas son comunes, pero en los vertebrados, las más comunes en los vertebrados superiores, perros, gatos, humanos, primates, las sinapsis que más abundan son las sinapsis químicas. Son diferentes, ¿por qué? Porque el espacio entre las dos neuronas es mayor y porque no hay comunicación entre el citoplasma. El citoplasma de esta neurona nunca llega al citoplasma de la otra. ¿Bien? ¿Cómo se comunican? A través de mensajeros químicos, por eso se llaman sinapsis químicas. Esos mensajeros químicos reciben el nombre de neurotransmisor. Neurotransmisor. Entonces, en la anatomía básica de una sinapsis yo puedo ver una célula presináptica porque está antes de que se dé la sinapsis, y una célula posináptica que está después de que se dé la sinapsis. En ambas, presináptica, posináptica. Toda esta estructura es el botón terminal nervioso que está en los axones, al final de los axones. ¿Bien? Y entonces aquí tengo entonces la liberación del neurotransmisor de una sinapsis química que se une a un receptor celular y provoca una reacción. Y acá pues no tengo mensajeros químicos, no tengo neurotransmisores. Lo que pasa de una neurona a la otra es el potencial de acción o pues la corriente eléctrica. Y eso lo podemos ver a nivel de los reflejos. Como le había dicho, hay tres tipos de neuronas. Neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas de integración. Y aquí yo veo las tres. Neuronas sensitivas, ¿ok? Son las que llevan la información, ¿vale? Esto es el axón de una neurona sensitiva, la anaranjada. Lleva la información a la médula espinal. Aquí, esto que vemos como interneuronas, son neuronas integrales o de asociación, el segundo tipo de neurona. Y el tercero son las neuronas efectoras que van a realizar entonces la función. Esas neuronas efectoras, las rojas, están conectadas a los músculos para que usted lo pueda mover. Y este es un ejemplo de un reflejo. ¿Ok? Veo en el reflejo tres cosas importantes con respecto a las neuronas. Neuronas sensitivas que llevan la información, neuronas del tipo interneurona que está en el centro de integración, en la médula espinal. Este es un corte transversal de médula espinal. Y las neuronas efectoras, ¿verdad? Que van a realizar pues el movimiento. De manera general, pues
Cuando usted o alguien le toca el brazo y usted siente que lo están tocando, esas son neuronas del tipo sensoriales que le llevan la información a la médula o al cerebro de que alguien lo está tocando. Cuando usted intenta moverse, entonces son neuronas del tipo motoneuronas o neuronas efectoras. Y la comunicación entre ambas se da por neuronas de asociación o interneuronas. ¿Ok? Con respecto a la sinapsis, chicos, entonces esta que vamos a ver aquí son sinapsis químicas. Vemos entonces como en la terminal del axón. Mire, esto que está aquí es un zoom de esto, ¿vale? Este recuadro es un zoom de esto. Veo entonces la comunicación entre el terminal axónico de una neurona y las dendritas de otra. Vemos cómo se libera el neurotransmisor. Esta sinapsis es del tipo química. ¿Por qué? Porque se están liberando neurotransmisores que se unen posteriormente a receptores y provocan una respuesta. ¿Ok? Una vez más, vamos a repasar la sinapsis. ¿Ok? No tan detenidamente porque no es un curso especializado, pero sí deben saber que es la forma en la que se comunican las neuronas. Bien, sinapsis, una vez hay liberación de neurotransmisor, ¿es una sinapsis química o una sinapsis eléctrica? Deben responderlo y repasar el diagrama. ¿Cómo se divide el sistema digestivo? El sistema nervioso, disculpen, y con esto acabamos esta parte. El sistema nervioso se divide en tres porciones. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central, sencillito, médula espinal, encéfalo y cerebelo. Todo lo que ustedes llaman cerebro, pues se llama encéfalo y la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central que está en el centro. El sistema nervioso periférico son todos los axones que proyectan de la médula espinal a sus brazos, al sistema digestivo, a los riñones, al sistema respiratorio, a los músculos para que usted se mueva. Todo eso es sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso autónomo es el sistema vegetativo que usted no puede controlar, que se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático, y en la próxima clase entonces lo vamos a hablar con más detalle. Ok, chicos, entonces escuchen la clase, repasen y lean los libros que estamos mandando. Saludos.